Hola, buenas tardes. ¿Nos podría decir cuáles son sus áreas de estudio? Sí, soy biólogo de profesión, Ok. soy maestro en manejo y conservación de recursos naturales por parte de la UAM y doctor en ciencias ambientales por parte de la UAM también. Ya como tal, en la parte profesional me he enfocado más hacia la parte como de bioquímica, genética de poblaciones, fisiología, biología molecular y actualmente ya con las materias que doy y estas cosas me enfoqué también en la parte socioambiental. Ok. Y desde su punto de vista, ¿considera que ser vegano es importante y por qué? No, me parece que la dieta de los humanos sobre todo, por el simple hecho de ser omnívoro, tiene que ser variada. Ok. Entonces, en esa variación nosotros podemos encontrar los diferentes aspectos. Una, ser estrictamente carnívoro, por ejemplo, Ujú. ¿no? O ser estrictamente vegetariano, por otro, ¿no? Y la otra es omnívoro, que es como combinar ambos. Ya cuando nos vamos como hacia la parte más extremosa, en donde veamos que hay como que nos vamos alejando también de la carne o de los productos animales, ya la cosa no está tan bien. Entonces, sí me parece que la situación de nivelar o equilibrar la dieta entre estos dos aspectos, entre la carnivoría y la omnivoría, es importante. Ojo, pero puedes dejar de lado el porcentaje de la carne por proteína más vegetal, pero no quitarla al 100%. Y desde un punto medioambiental, La, ¿considera no, que es sustentable una dieta omnívora? la dieta omnívora es más sustentable que la irse estrictamente hacia la vegana o vegetariana, más bien hacia la vegetariana, que irse hacia la otra extrema que es la carnívora. Es decir, si tú favoreces más la dieta carnívora, por un lado, Ujú. vas a incrementar el uso de servicios ambientales como agua. Dicen, bueno, pero no consumen lo mismo en agua una vaca que los cultivos y estas cosas. Sí, pero si la demanda crece hacia el otro lado, entonces también vamos a tener que hacer más cultivos. Entonces, los extremos siempre van a chocar para la cuestión sustentable. Entonces tiene que haber como un equilibrio. ¿Cuál es? Pues la omnivoría. Tú ya puedes elegir qué de cada cosa. Ok. Este, ¿Por qué crees que hasta los años 50 no se habló del veganismo? ¿Crees que existe una relación entre la evolución de la sociedad a partir de esta época y la creación del veganismo? La situación es que se favoreció siempre la industria de la carne y de la leche. Entonces, como empezó a dar mucho dinero, se empezó a favorecer incluso en cuestión mercantil Ujú. la parte de consumir mucha carne. Por eso no se había, incluso se favorecía como ese paradigma de que era para los hombres, ¿no? Para Ujú. generar masa muscular. Y no es cierto, ¿no? Al Sí. final, cuando ya la situación ha cambiado hacia la libertad de expresión, hacia la equidad de género y estas cosas, ya se habla un poquito más, aunque sea como transfigurado, o sea, que es para los sexos más femeninos, ¿no? Ok. O para la cuestión más femenina, y no es cierto. O sea, tú puedes tener también mucha masa muscular consumiendo vegetales o semillas. Ujú. Lo que pasa es que pues era para favorecer más un mercado que otro. Ok. Y por eso no se había hablado. Ahora ya como hay más libertad de poder elegir lo que queremos, entonces ya se le da mayor apertura. Incluso en cuestión de salud, sí hay también una repercusión del cambio de dieta hacia favorecer un poquito más a los vegetales y las semillas. Ok. ¿Cree usted que el veganismo nace desde una posición de privilegio de las personas o cree que pueda ser adoptado por otros sectores de la sociedad? No se establece como privilegio de entrada, pero se va generando como privilegio cuando entonces se mete este paradigma del orgánico, Ujú. ¿no? Cuando ya se mete la situación orgánica hacia la parte de la producción vegetal o de semillas, entonces sí ya se vuelve de privilegio porque se encarecen los productos, porque aparentemente solamente algunas personas pueden adquirirlo. Ujú. Aunque si tú lo ves desde el punto de vista de privilegio, ya las personas en las comunidades rurales ya lo hacen. Ok. No tienen tanto acceso a la carne, pero sí más a los vegetales y estas cosas. Y entonces
no se vuelve tan de privilegio, sino hasta que se mete la parte del paradigma orgánico. Ok. ¿Y se imagina usted alguna sociedad en la que sea necesario que las personas tengan que ser veganas en un futuro cercano? Sí, no, definitivamente, bueno, la situación es que van cambiando los hábitos, ¿no? Y entonces ahorita si nos están cerrando la puerta como hacia la parte de la carne, seguramente en el futuro tendremos que elegir otras cosas, pero la situación está en que se van a tener que, para poder quitarle presión a los ecosistemas naturales, en cuestión de la producción pues de vegetales que va incrementando también la demanda, se van a tener que recuperar espacios urbanos, azoteas, camellones, jardines, parques, para producir vegetales. Uh-huh. Y entonces, sí, casi obligadamente, para poderle ayudar un poquito al planeta, sí nos vamos a tener que hacer un poquito más vegetarianos que carnívoros. Entonces la omnivoría va a estar cargada hacia la parte vegetal más que al animal, sí es un hecho, aunque no creo que desaparezca la parte animal como tal. Okay. Porque además, bueno, el consumo de la parte animal no nada más es carne, ¿no? También es huevo, también es pollo, lácteos. Entonces, te digo, no puede desaparecer como tal. Okay. ¿Y cree que en algún futuro, cuando los precios de pues, todos los vegetales, semillas, etcétera, bajen, ayude esto a combatir el hambre? O sea, que haga más accesible todos estos productos y en vez de que sean pues de países tercermundistas sean transportados a países primermundistas para alimentar al ganado. ¿Cree que esto ayude a que el hambre mundial baje? No, es que sabes que todo va a estar en función de la demanda. Y entonces si la demanda de estos servicios crece, pues también el precio va a aumentar inevitablemente. O sea, más bien lo que va a disminuir la cuestión de la inseguridad alimentaria es que, insisto, se generen programas para recuperar los espacios urbanos y que entonces todos tengan como la misma oportunidad de generar su propio alimento. No es decir, que ya no lo tengan que comprar, pero que sí lo puedan producir. Pero lo veo complicado, ¿no? Las empresas no creo que estén tan dispuestas a hacerlo. Adiós, chicos, que les vaya bien. Bye. ¿Cree que actualmente el mundo está pues muy sujeto, o sea, las repercusiones actuales del cambio climático están muy sujetos directamente al consumo de la carne, o que no? Pues es que es como una cuestión de, o sea, bueno, el cambio climático y el calentamiento global son como multifactoriales, ¿no? Uh-huh. Es decir, son multisectoriales también, son muchos aspectos que van a todos a llegar al mismo punto, que es el calentamiento global. Entonces, en algunos momentos se le da como más énfasis a una cosa, a otra. Entonces, lo que sí tenemos que ver es cuál afecta más, ¿no? La parte de la producción de carne, uh-huh, por ejemplo, sí tiene como dos componentes. Una, se ocupa mucha agua, se tiene que deforestar mucho, uh-huh, para producir pues, pastizales para las vacas. Sí. Y las vacas además generan metano, ¿no? Uh-huh. Y entonces el metano lo que hace pues, es que es muy denso y entonces también contamina mucho. Entonces sí es uno de los componentes que impacta directamente sobre el calentamiento global. Sí. Bye. Entonces, pues yo creo que también sí habrá que disminuirlo, pues para tener o sea, para que se pueda como también frenar esta parte de los gases de efecto invernadero, ¿no? Ok. Y bueno, relacionado a eso, ¿cuáles cree usted que puedan ser unas medidas adecuadas para controlar pues, el consumo de productos animales? Bueno, una es poner más digamos que sanciones hacia la parte de producir este tipo de carne, es decir, ¿cómo la estás produciendo? Si estás gastando mucha agua, bueno, te tengo que sancionar. Okay. Si estás como adquiriendo a lo mejor tierras de manera irregular, bueno, te tengo que sancionar. Yo creo que de entrada eso podría funcionar, pero la otra es que tiene que haber una presión por parte de la sociedad, es decir, ahorita el kilo de carne está en 170, 180 pesos y entonces la gente aún así culturalmente piensa que debe consumirlo. Entonces, si también hay programas de educación
¿no? En donde se le diga a las personas, oigan, bueno, también conviene consumir otro tipo de productos, también a lo mejor eso podría ayudar a disminuirlo, ¿no? Pero si la sociedad no presiona, pues el gobierno no va a tener la necesidad de generar políticas públicas diferentes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya había mencionado un poco esto antes, pero bueno, sí dijo que había una alteración de información por parte de las industrias Sí. con respecto a, pues a los productores animales, bueno, a los productos animales. Entonces, ¿cree que esto sí ha impactado de gran manera pues en las sociedades y que ahora pues con la nueva información y que ya todos tienen pues, acceso a información, creo que esto ha ayudado a que pues cada vez los números de vegetarianos y veganos pues, sean pues, cada vez más altos? O sea, en México ya ahorita estamos en un 19% de la población que es vegetariano y o vegano. Sí, mira, la situación de las empresas y la mercadotecnia asociada a eso es bien poderosa. O sea, se han dejado crecer, o se han hecho crecer a muchas empresas que pues tienen mucho poder de decisión en los gobiernos, ¿no? Y entonces desaparecer el tema es bien complejo. Sí. Entonces me parece que de entrada dependería más en función de la educación, es decir, de cuánto estamos dispuestos a cambiar nuestros hábitos y luego pues empezar a presionar al gobierno, ¿no? Entonces, si la parte civil o la parte de la sociedad no quiere o no ve que hacer cambios es importante, incluso en la cuestión de salud, ya ni siquiera en la cuestión ambiental, sino en la cuestión de salud, Uh-huh. eso puede ayudar a presionar, pero si no hay voluntad de la parte civil por cambiar, te digo, insisto, no los gobiernos no van a hacer nada, ¿no? Uh-huh. Eso es mucho. Y bueno, algunas recomendaciones de pues, documentales, libros, algo donde nos podamos informar sobre esto. Casi todos los documentales yo creo que también hay que verlos con calma y con cuidado porque seguramente también tendrán un sesgo dependiendo de quién los esté financiando, claro. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo, hay uno interesante, la verdad es que no me acuerdo cómo se llama, pero donde hay deportistas que se nutren Game con... Changers. Ándale. Y entonces se ve como sí favorece la masa muscular. Entonces, bueno, eso es una. Y la otra, a mí me parecen muy interesantes los documentales de la cadena DW. Esos documentales me parece que no tienen tanto sesgo en términos de que le hacen una crítica fuerte hacia sobre todo Alemania, ¿no? Que es donde se hacen. Y Alemania, pues tú sabes, es poderoso. Sí. Entonces, de repente, ya tirarle, ya habla como de que, pues sí podría tener como una cuestión un poquito más seria, ¿no? Menos sesgada hacia la parte gubernamental. Esos yo creo que los de DW podrían venir bien. Y hay unos muy interesantes, ¿eh? Hay uno de cómo nos manipulan, que es el sesgo cognitivo. Uh-huh. Entonces yo creo que de ahí yo podría escoger algunos interesantes. Ok, perfecto. Pues eso sería todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Víctor.